Buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con un juego que nos lleva de la mano de Draco Ideas, aunque es un juego, importado por ellos, con comercializan ellos, que es de Alban VR Studios Games. Small City Deluxe Edition, un juego de Alban VR. Un juego con bastante hype, de 1 a 4 jugadores, con partidas de 60 a 120 minutos y a partir de 14 años. ¿Queréis conocer este Small City Deluxe Edition? Pues quedaros. En Small City nos dice que vamos a ser tenientes alcaldes a cargo del desarrollo de un distrito de Small City. Una ciudad reconocida por su sistema electoral progresista que recolecta votos 8 veces por elección, abrazando el eslogan vote temprano y vote a menudo. Por lo tanto, solo tienes 8 turnos para asegurar suficientes votos para ser elegido alcalde. Para ser elegido hay que atraer a más ciudadanos, fomentar el crecimiento de las áreas residenciales para que vivan en ellas y ayuden a la expansión de los sectores comerciales e industriales. Desafortunadamente, la industria también se va a significar que hay contaminación, con lo que también tendremos que lidiar, ya que nos va a restar. Si construimos infraestructuras adecuadas, los ciudadanos sin duda te van a votar a ti, pero cuidado con las falsas promesas. Esa es la premisa con la que se nos presenta este Small City y nos lo dice prácticamente todo. Vamos a construir un distrito en el que tendremos que atraer votos. Es un juego que tiene un peso casi de 4, me parece, en la BGG. No es excesivamente complicado, pero sí que tiene muchas reglas pequeñas que tienes que memorizar y es de estos juegos que para optimizar te explota el cerebro, para tener todo en cuenta. Vamos a cambiar de cámara, os enseño cómo se juega, componentes, preparación de la partida, etcétera, etcétera, y luego os cuento mi opinión personal. Así que cambia de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Small City Deluxe Edition. Aquí tengo todo desplegado como si fuera una partida a 2 jugadores. Vamos a ver primero un poquito los componentes. Cada jugador va a tener sus ciudadanos. Aquí yo he seleccionado 2 colores, azul y como rosa. Entonces cada jugador va a tener sus ciudadanos. Va a tener una serie de discos que va a distribuir en distintos lugares y luego tenemos esta torre que será el marcador de ronda. Tenemos losetas, las losetas pueden ser de distintos tipos. Las verde más clarito son jardines, las verde oscuro son zonas residenciales, las azules son zonas comerciales, las amarillas son fábricas y estas de color marrón son almacenes de estas fábricas. Luego vamos a tener edificios culturales, que son estos rosas que vemos ahí, que están en una zona común, y luego también tenemos otros poquitos que vemos al lado de nuestra zona, que tendremos ambos jugadores. Y luego tenemos aquí también pues, unos edificios de color marrón, que son puerto y refinería. Luego vamos a tener también materiales de construcción, que vamos a tener hierro, madera y piedra. Y algunos edificios públicos como la comisaría de policía o el parque de bomberos. Luego tenemos también dineros, tendremos de 1, de 5, de 25 y aquí tenemos como una reserva de votos que se irán contabilizando en el tablero por si pasamos de 50, pues simplemente cogemos una ficha de estas de 50 para indicar que ya tenemos más de 50 votos. Tenemos las cartas que tienen en el dorso un personaje, que son las cartas de acción especial, y luego estas son cartas de promesas electorales. Estos son los componentes que necesitamos para el modo básico. Hay algunos componentes a mayores que también sirven para el modo avanzado. Si damos la vuelta a los tableros, tanto por aquí como por aquí, podemos jugar en un modo avanzado. Y tampoco es necesario que los 2 jugadores jueguen al mismo nivel. Tú puedes determinar jugar en este nivel y el otro puede jugar en el modo más complicado, dando simplemente la vuelta a su tablero personal.
personal. Luego tenemos unas pequeñas pantallas con un resumen de algunas acciones o de algunos recordatorios de costes para que sea más fácil recordar las cosas durante la partida. Algunos conceptos básicos que necesitamos saber importantes para poder conocer o poder entender el juego. La zona construible. Voy a retirar. El tablero individual está dividido, no sé si lo veis, por unas líneas que indican distintos sectores donde vamos a construir, y a la vez hay otras que están un poquito más oscuras con unos puntos. La zona construible con la que comenzamos en un principio es este área de 7×7. Este disco es el que nos indica la zona construible, nos marca el límite. Cuando nosotros vayamos ampliando nuestro límite de construcción, iremos ampliando nuestra zona construible. Eso es muy importante entender. En un momento primero solo disponemos de este área de 7×7 hasta que tengamos construida toda esto, creada más zona para poder construir. No necesitamos tener toda construida para seguir creciendo, puede haber huecos entre medias del tablero. Tenemos que tener también en cuenta que es muy importante conocer el área de influencia. El área de influencia de un edificio son todas las casillas que quedan alrededor de él, tanto adyacentes de manera ortogonal como en las diagonales. Entonces, este edificio que yo he colocado ahora de zona residencial, el área de influencia sería todas estas casillas y son todas las que está. Si yo coloco un edificio de 1, por ejemplo, todo el área de influencia serían 3, 4, 5, 6, 7 y 8, todas esas casillas que forman el cuadrado a su alrededor. Es muy importante conocer ese área de lo que es el área de influencia. Hay edificios que tienen nivel de desarrollo, que son las áreas residenciales, las zonas comerciales y las fábricas. En cambio, los jardines simplemente tienen distintos tamaños. Los edificios que son zona residencial, comercios o fábricas, tenemos que tener en cuenta que tienen nivel de desarrollo, y los jardines simplemente tienen distintos tamaños. Teniendo en cuenta esos conceptos básicos, vamos ahora con la preparación de la partida. Lo primero que hacemos es colocar el tablero de ayuntamiento en el centro de la mesa. Seleccionamos si queremos el modo normal o el modo avanzado. Si queremos el modo avanzado, simplemente colocamos el lado que le encontremos una estrella de color rojo. Eso es lo que nos indica que es el lado avanzado. Vamos a apilar estas 8 cartas de acción, que luego las vamos a ver, y las dejamos de momento a un lado del tablero. Y separamos el mazo de promesas electorales. Estas promesas electorales nos dan un requisito a cumplir, que si lo cumplimos al final de la partida nos va a dar un número de votos, y si no lo cumplimos nos restará. Estos mazos los vamos a separar en fácil, medio y difícil. Las de 6 votos, o sea, las promesas electorales que nos dan 6 votos, las que nos dan 12 votos y las que nos dan 18 votos. Entre más votos nos dé, más difícil será la promesa electoral. Simplemente los barajamos y los dejamos en 3 montones al lado de la mesa. Es sencillo, simplemente es barajarlos y dejarlos ahí en los 3 montones. La zona de edificios comunes, que es esta zona que yo he establecido ahí arriba. Dependiendo del número de jugadores va a cambiar un poco el número de edificios comunes que hay. Siempre va a haber uno menos que el número de jugadores, excepto si jugamos en solitario, que también habrá uno. Como aquí estamos seleccionando una partida a 2 jugadores, estamos jugando simplemente con un edificio de cada tipo. Si jugáramos una partida de 3 jugadores, 2 edificios de cada tipo, y si jugáramos una partida de 4 jugadores, 3 edificios de cada tipo. Aquí tenemos la clínica, la universidad, el metro, la comisaría de policía y el parque de bomberos. La iconografía al principio no es muy clara y dirás, ¿y cómo sabes que esto es la clínica? ¿Cómo sabes que esto es la universidad? Pero luego, una vez que juegas un par de partidas, se distinguen perfectamente, porque no te fijas en lo que es la loseta, sino en el beneficio que te va a dar esa loseta. Y como ya sabes que la universidad
Cuando tú tienes construida la universidad en tu tablero y tienes colocado un ciudadano en la ronda de turnos, te da 3 votos, como lo ves aquí ya distingues que es la universidad. Pero bueno, la loseta en sí no tiene nada que te permita a simple vista de decir eso es la universidad. Elegiremos un jugador inicial al azar, el que queramos, y ese jugador recibirá el alcalde. El alcalde es el que viene de visita y llamaremos a este jugador anfitrión. En el orden de turnos va en el sentido de las agujas del reloj. Entre las cartas de acción habrá una carta que sea obtener al alcalde para ser el jugador inicial. Si alguien coge esa carta, el alcalde en la siguiente ronda pasará a ese jugador. Si nadie coge esa carta, el alcalde se va a rotar simplemente en sentido de las agujas del reloj para los turnos sucesivos. Cogeremos cada jugador un tablero de distrito y pues cogeremos nivel fácil o nivel difícil, exactamente igual que con el tablero de ayuntamiento. Si queremos jugar en el nivel fácil simplemente es el que os he enseñado, y si quisiéramos el nivel difícil buscamos el lado del tablero que debajo de este ciudadano que viene indicado aquí nos va a traer una estrella de color rojo. Y todos los jugadores van a contar con una serie de edificios también en su zona. Van a tener un puerto, van a tener una refinería, van a tener una biblioteca, van a tener un museo y un colegio, y a mayores van a disponer del ayuntamiento, que es esta loseta morada, que está considerada como un edificio cultural, que son los de color rojo, aunque sea en color morado, por distinguirlo y decir que es el ayuntamiento. Vamos a colocar el ayuntamiento en cualquier zona construible de nuestro recinto, de la zona que es construible. Entonces lo vamos a poner donde nosotros queramos. No hay que ponerlo en un sitio determinado, simplemente donde nosotros queramos colocaremos este recinto del ayuntamiento. Cogeremos un color de jugador y cogeremos todos nuestros componentes. Vamos a colocar 2 discos en la parte izquierda del ayuntamiento. Un disco en el espacio, en un principio en 0, del registro de votos. Un disco cerca de las cartas de acción, que es el disco especial. Uno en la parte más izquierda de nuestro distrito, que es lo que nos indicará la zona que tenemos disponible de construcción. 2 en la zona de contaminación, que es esta zona de aquí. En un principio los vamos a colocar en 0, 0. Estos serán las decenas y estos serán las unidades. Yo la contaminación la voy a ir subiendo. Cuando llegue a 9 y tenga que marcar 10, colocaré el segundo disco de decenas en el 1 y aquí en el 0, y subiré 10, 10, 17, 18, ¿vale? Si estoy aquí será 37, 36, entonces este nos va a ir indicando las decenas y este las unidades. La contaminación va aumentando ronda a ronda, nunca va a bajar. Si yo en una ronda tengo 4, en la ronda siguiente tengo 5, no es que aumente 1, no, tengo que sumar a los 4 que ya tenía 5, 2, 3, 4 y 5. No, nunca va a bajar. Y si mi contaminación por circunstancias queda a 0 o menos de 0, no resta, es como si fuera 0. O sea, aunque yo con las acciones que haya hecho me dé menos 3, la contaminación sería 0. Entonces, una vez que una zona tiene una determinada contaminación, ya no va a bajar nunca. De los ciudadanos que nosotros vamos a tener, vamos a colocar 3 en el ayuntamiento. Vamos a poner 8 aquí en una zona de reserva al lado del ayuntamiento. Todos los jugadores van a poner 8 ciudadanos en esa zona de reserva, y el resto de los ciudadanos los vamos a dejar aquí en esta zona disponible en la parte de arriba, que será como la oficina del paro. Esos ciudadanos estarán esperando a venirse a trabajar a nuestro distrito. Entonces, bueno, los dejamos todos ahí en reserva. El jugador que sea jugador inicial, en este caso, pues yo tengo la figura aquí del alcalde, recibirá $4 de inicio como de suministro de dinero. El segundo jugador recibirá 5, si hubiera 3, el tercero también recibiría 5, y si hubiera 4, el cuarto recibiría 6. Vamos a robar una carta de promesa electoral de cada uno de los mazos. Todos los jugadores van a coger una carta de promesa de cada uno de los mazos.
Entonces, con estas cartas de promesa electoral que van a permanecer secretas, las vamos a echar un vistazo y vamos a quedarnos con una. Recordar que se van a evaluar al final de la partida. Si cumplimos con el requisito nos van a dar una cantidad de votos bastante significativa, pero si no cumplimos también nos van a quitar una cantidad de votos bastante significativa, porque tú aquí coges la promesa electoral. Si tú cumples que tienes un edificio residencial de cada uno de los 5 tamaños que existen en edificios residenciales, te vas a llevar 18 votos, pero tienes que tener en cuenta que si no cumples vas a perder 12 votos. Entonces, estas promesas electorales son secretas, nos vamos a quedar con una, con la que queramos, y el resto simplemente las descartamos. El otro jugador hará igual, evaluará las promesas electorales, se quedará con una y descartará las otras dos. Aquí, por ejemplo, le pide que tenga al menos 4 zonas residenciales diferentes. En este le pide que esté construida toda la zona de 7×7, o sea, la zona inicial no puede tener ningún hueco vacío. Y en este le pide que tenga construidos todos los edificios culturales. Daros cuenta que no es sencillo, porque en el momento que un jugador construya uno de esos 3 edificios culturales, ya no se llevaría esta recompensa. O sea, él tiene que ser el que construye todos los edificios culturales, lo cual no es fácil. Bueno, pues seleccionarás un objetivo, lo dejas escondido y los otros, bueno, pues los llevas a los mazos. Estos mazos de promesas electorales no los vamos a necesitar más durante la partida, con lo cual podemos retirarlos. Cada jugador va a tener una pantalla. Estas pantallas se utilizan durante el momento de construir nuestro distrito y luego se retiran y explicamos. Yo no las he visto realmente necesarias más allá de hoja de ayuda, porque al final tú estás a construir, estás haciendo tu zona y tampoco estás prestando atención. No son ni para esconder el dinero, ni para... Entonces, bueno, no las considero tampoco muy necesarias. Sí vienen bien para lo que os digo, como hoja o como recordatorio para algunas cosas, porque viene un poco un mini resumen de todos. Y luego pues haremos la reserva de todo lo que os he explicado antes, de jardines, edificios residenciales, zonas comerciales, fábricas, los almacenes, los recursos o materiales, el dinero, los dólares y esos que son para cuando las fichas de pasar a más de 50 votos. Y ahora empezaríamos o podemos empezar ya a jugar. La partida transcurre en 8 rondas que se van indicando con esta especie de torre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cada ronda tiene 8 fases que están indicadas en el propio tablero. Selección de acciones especiales, construcción, mover a los ciudadanos. Cada fase de mover a los ciudadanos a la vez veis que tiene 3 fases, A, B y C. La fase 4, recaudar los ingresos de nuestro distrito. La fase 5, las votaciones. La fase 6, medir contaminación. La fase 7, influir en el ayuntamiento. Y la fase 8, próxima visita del alcalde. 8 rondas con 8 turnos, o sea, 8 fases en cada una de las 8 rondas. Y luego, dentro de alguna de las fases, tienes a su vez varias fases. Algunas se juegan de manera por orden de turno y otras las vamos a jugar de manera simultánea. Aunque puede parecer muy largo, las fases, una vez que coges soltura, van rápidas. Estas cartas de acción especial las vamos a barajar. Empezamos la ronda 1 con la fase 1. La primera fase es selección de acciones especiales. Estas cartas las vamos a barajar y las vamos a colocar alrededor de las fichas de acción especial. Nosotros las colocamos tal que así. De esa forma, el jugador que tenga la ficha de jugador inicial será el que seleccione en primer lugar la acción especial que quiere realizar, colocándose en cualquiera de las cartas. ¿Cuáles son las 8 acciones especiales que vamos a encontrar? La primera, no os voy a decir el nombre de cada una de las cartas porque tampoco me lo sé de memoria, pero bueno, estas se entienden fácilmente. Esta sería la primera y lo que nos permite es ampliar nuestro distrito en una posición a la hora de construir. Como veis, es un cuadrado con unas fechas en el que se indica que se amplía.
Esta lo que nos va a permitir es hacer una mejora cultural, por eso el triángulo rojo, una mejora cultural pagando un material menos. Esta no da nada absolutamente, o sea, es un estorbo. Esta nos permite hacernos con el alcalde para la siguiente ronda. Esta nos da $1 o 2 votos. Esta nos va a permitir influenciar en la zona del ayuntamiento. Esta nos va a hacer que las fábricas que produzcan en nuestra ronda no tengan contaminación. Y esta nos permite construir losetas pagando $1 menos. Diferencia de la de construir losetas de cultura es que aquí pagas un material menos en una loseta. Aquí puedes construir todas las losetas que quieras pagando $1 menos. Esas son las diferencias. Entonces se van a barajar, siempre se barajan al principio de cada ronda y las vamos a colocar haciendo un círculo. El jugador que sea el jugador activo se va a colocar en una de ellas, el que sea el jugador inicial. El siguiente jugador, en este caso sería este, se puede colocar en esta o en esta sin ningún tipo de coste. Entonces él decide si se coloca en esta o en esta sin ningún tipo de coste. Y luego si se quiere colocar, por ejemplo, en esta, tiene que pagar $1. En esta tendría que pagar $2. Si este estuviera colocado ahí, habría pagado $1 porque se ha colocado en una que no es ni esta ni esta, y el siguiente jugador, imaginar que se quiere colocar en esta. Como esta está ocupada, solo pagaría también $1. Las que estén ocupadas no se cuentan. Vale. Ponemos que este se coloca en esta, que es ampliar su zona, pues entonces inmediatamente va a mover su disco una posición y su zona de construcción ahora será el segundo reborde, ha ampliado directamente su zona de construcción. El otro jugador, el jugador que tengas a la izquierda, va a coger el alcalde y lo va a colocar en un área entre dos líneas, quedándonos bloqueadas esas dos columnas de construcción para esta ronda que tenemos en curso. Primera fase, selección de acciones especiales y colocar el alcalde está realizada. Fase 2, construcción. Aquí es donde os digo que nos indica que coloquemos nuestra pantalla delante de nuestro tablero de distrito para construir. Todos los jugadores hacen esta fase de construcción de manera simultánea. Sí que hay que tener en cuenta que como hay un número limitado de losetas, si hay un conflicto porque hay más de una persona que quiere una loseta, sobre todo de esas de ahí arriba, se decide por orden de turno quién construye esa loseta. Si dos jugadores quieren el ayuntamiento en un mismo turno, el jugador que tenga la ficha de alcalde sería el que se la lleva. ¿Qué podemos construir? En el turno de construcción podemos decidir entre dos posibles acciones. Bien construir 3 edificios o bien construir un edificio y ampliar nuestra zona de construcción. Podemos construir 3 edificios o construir un edificio y ampliar nuestra zona de construcción. Cuando hablamos de construir, podemos construir o demoler. Podemos construir 2 edificios y demoler uno, construir un edificio y demoler 2, construir un edificio y ampliar nuestra zona, demoler un edificio y ampliar nuestra zona de construcción. Construir lo que son los edificios, todos estos edificios y los 2 edificios de comisaría y del parque de bomberos, la refinería y el puerto, tienen coste económico, es decir, se paga a raíz de, por cada espacio que tiene la loseta, vamos a pagar $1. Construye una loseta que ocupa 4 espacios, $4. Construye una loseta que ocupa 2 espacios, $2. Construye un jardín que ocupa 3 espacios, $3. Excepto en el puerto, que tiene una parte de agua que no está construida, con lo cual solo se construirían 2. Realmente tú solo construyes, pierdes las 2 de arriba, pero solo construyes las 2 de abajo, con lo cual su coste es de 2. Las demás, el coste de construcción es igual al número de cuadraditos que ocupa la loseta. Y se pagan en dinero. Los edificios culturales son los que se pagan con materiales, es decir, los construimos con materiales. Cuando deconstruimos un edificio, es decir, cuando derribamos un edificio, también tenemos que pagar.
¿Cómo pagamos? Pues pagamos lo mismo. A raíz de cada hueco que tenga la loseta vamos a tener que pagar 1 y nos aumenta el nivel de contaminación también en 1. Sin embargo, hay una serie de edificios que son los únicos, que son los almacenes, que no se pagan en dineros. Construir un almacén va asociado a la construcción de una fábrica y es gratuito. Entonces, repetimos, jardines residenciales, centros comerciales y fábricas se pagan en dinero. Parque de bomberos, comisaría de policía, refinería y puertos se pagan en dinero. Almacenes asociado a una fábrica no tiene costo, se construyen simultáneamente y no tiene costo. Y los edificios culturales, que son los rojos, y recordar que el ayuntamiento, pero que está directamente construido, se pagan en materiales. Si demolemos un edificio cultural no vamos a poder volver a construirlos. Solo se pueden construir una vez y la demolición hace que no se vayan a poder volver a construir. Cuando construimos, elegimos qué lado de loseta queremos utilizar. Podemos usarlo por este, podemos ponerlo como quiera. La podemos girar, la podemos rotar, podemos hacerlo como nosotros queramos. En general, podemos construir varias losetas ortogonales adyacentemente a otro tipo. Sin embargo, las losetas no se funcionan. Quiere decir que yo puedo tener dos losetas residenciales de una al lado de la otra, pero no puedo sustituirlas por una loseta de 2, no puedo fusionarlas. Si no tengo la posibilidad de poder construir una de 2 o de hacer una mejora cumpliendo los requisitos, yo no puedo fusionar losetas. Puedo construir las adyacentes, pero no se pueden construir. Las losetas de zonas residenciales. Hemos visto que tienen de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, 4, 5. Tenemos 5 niveles de losetas residenciales. No pueden estar influenciadas por ningún edificio industrial. Quiere decir que si yo tengo una loseta residencial aquí de nivel 1, no puedo poner una loseta industrial en ninguna zona de influencia de esta loseta. Entonces, toda esta zona quedaría prohibida a las losetas industriales. Esta zona ya no es zona de influencia, o esta zona tampoco es zona de influencia. Hay que tener en cuenta a la hora de colocarlas, porque la de nivel 1 tiene aquí. Pero si luego yo quiero ampliar esta loseta, mejorarla, hay que tener en cuenta la zona que dejamos alrededor, porque no voy a poder mejorarla si entra en zona de influencia de la fábrica. Es decir, tenemos que respetar la zona de influencia de las residenciales y las fábricas. Nunca van a poder ir en una misma zona de influencia. Y recordar, la loseta del ayuntamiento, que es un edificio cultural, su zona de influencia es toda la que hay alrededor. Una casilla entera al lado del alrededor. El primer nivel, que sería el cuadradito individual de zona residencial, nos colocamos uno y inmediatamente lo que vamos a tener que hacer es colocar un ciudadano del ayuntamiento a esta loseta, al menos que el ayuntamiento no tenga ciudadanos encima. Esto solo ocurre en el nivel 1. Pero ahora, para yo poder construir una loseta de nivel 2, tiene que estar influenciada por 2 edificios culturales. Para poder construirla del nivel 3, tiene que estar influenciada por 3 edificios culturales. Para que sea del nivel 4, tiene que estar influenciada por 4 edificios culturales. Y para que sea del nivel 5, tiene que estar influenciada de 5 edificios culturales. Si yo tengo esto aquí, que es un colegio, es un edificio cultural y un ayuntamiento, esta loseta ya está influenciada por 2 edificios culturales. Entonces, podría haber construido una del nivel 2, o en un turno posterior, nunca en el mismo en el que la construyo, puedo mejorarla. Mejorarla se realiza de forma gratuita, pero no puedo mejorar nunca una loseta en el mismo turno que yo la he construido. Y recordar que tiene que estar influenciada para que sea el nivel 2 por 2 edificios culturales, para que sea el nivel 3 tiene que estar influenciada por 3, del nivel 4 por 4, y tiene que estar influenciada desde el mismo momento antes de que la mejores. Si yo tengo esto, esas son las bloqueadas, si yo tengo esto así, está influenciada, pero si yo tengo esto así, yo puedo mejorarla a nivel 2, pero no puedo mejorarla a nivel 3 porque no queda influenciada.
Si yo esto estuviera así, mejoro a nivel 2, pongo una de nivel 2 y me quedaría así. Tengo que tapar las mismas zonas que yo tenía. Ahora esta seta de nivel 2 sí está influenciada directamente por 3 edificios culturales, con lo cual puedo mejorarla a nivel 3. Se pueden encadenar varias mejoras en cadena. Se pueden hacer varias mejoras en cadena. Y si yo tuviera esto, por ejemplo, así, estaría influenciada por 4. Podría hacer una mejora a 4 siempre que cumpliera los requisitos, no me salga, tape todas las zonas, etcétera, etcétera. Todas las zonas que yo tengo construidas cuando hago una loseta de nivel 3, cuando yo la mejoro, tienen que quedar totalmente cubiertas. Y para poder hacer las mejoras, antes de hacer la mejora, tiene que verse que tenemos esa influencia. Y tengo que pagarla. Como yo he colocado una loseta de nivel 1, tengo que pagar $1, que lo devuelvo a la reserva. Esta es la parte más compleja de poder entender, o sea, los requisitos que tienen que cumplir. Las residencias no pueden estar en una zona de influencia de las fábricas y para poder aumentarlas de tamaño, la 1 no tiene que cumplir ningún requisito más que cuando la construyo pongo un ciudadano si hay en el ayuntamiento encima, pero para poder ir mejorando esas losetas o construir directamente losetas, ya yo podría construir directamente una loseta de nivel 2, sí que tengo que cumplir esos requisitos de nivel 2, 2 edificios culturales dentro de su influencia, nivel 3, 3 edificios culturales, nivel 4, 4 edificios culturales. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Las fábricas son las amarillas y también hay distintos niveles. Hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Los edificios industriales, igual que las residenciales, no permiten ser influenciados por residenciales. Los de nivel 1, el único requisito es que debes de construir también un almacén. Entonces yo aquí construyo ahora un edificio industrial de nivel 1, pago $1 y entonces simplemente voy a poner ese edificio industrial, cumpliendo el requisito de que tengo que colocar un almacén en su área de influencia a coste 0. Por construir la industria he pagado 1, por colocar el almacén es gratuito. ¿Qué requisitos necesito para construir una industria de nivel 2? Vale, pues si yo quiero hacer, tiene que estar influenciada o bien por la refinería o bien por el puerto, por una de las dos. Tengo que tener construida la refinería que valía 1 o el puerto que vale 2. Y si quiero construir una fábrica de nivel 3, voy a tenerla que tener influenciada tanto por la refinería como por el puerto, por las dos. Entonces, sencillo, construir uno de nivel 1 no tiene requisitos, simplemente lo podemos construir donde queramos, teniendo en cuenta que de manera gratuita voy a tener que construir en su área de influencia un almacén. El almacén es donde vamos a colocar esos materiales. Y luego vamos a tener que tener en cuenta que no quede la industria en el área de influencia de la residencia. A partir de ahí, pues para que sea del nivel 2 sí que voy a tener que tener influencia o del puerto o de la refinería, y para que sea del nivel 3 tengo que tener en cuenta que tengo que tener influencia de las dos. Si yo he construido un edificio de nivel 1 y después le coloco una refinería ahí, como ya tiene influencia, si yo pudiera ampliar ahora mismo como puedo, podría cambiarlo en una ronda posterior, nunca en la misma que se construye, a un edificio mejorado de nivel 2. Bueno, pues construyes eso y, pues, por ejemplo, pues digo, bueno, pues aquí voy a hacer otra fábrica. Pues también tengo que construir otro almacén. Tengo que tener en cuenta que tengo que hacer otro almacén y un voto, pues $1. Eso sería como quedaría. Depende de lo que quieras hacer, dónde vaya la estrategia, cómo te organices. Si en lugar de haber construido eso, digo, no, pues yo mejor voy a poner otra zona residencial de nivel 1, pues pongo otra zona residencial y automáticamente, como hemos dicho, ponemos ahí otro ciudadano.
Bueno, pues yo habría gastado mis 3 acciones en construir 3 edificios. He hecho una fábrica y he hecho 2 zonas residenciales. También podría haber construido un centro comercial. Los centros comerciales también son edificios que se pueden mejorar. Hay de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3 y de nivel 4. Estos edificios no tienen restricciones en cuanto a áreas de influencia que tengan alrededor, pero sí que tienen, para hacer uno de nivel 1 no tengo que tener en cuenta más que tengo que tener una zona residencial a su lado. Yo aquí puedo hacer un edificio de nivel 1, pero para hacerlo de nivel 2 tiene que tener influencia de 2 zonas residenciales, para hacer de nivel 3 tiene que tener influencia de 3 zonas residenciales y para hacerlo de nivel 4 tiene que tener influencia de 4 zonas residenciales. El tamaño de las zonas residenciales da exactamente igual, pero tiene que estar en el área de influencia. Si yo quiero hacer un centro comercial de nivel 4, en el área de influencia de 4 zonas residenciales. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y luego, bueno, pues esos serían los que hay generales. La refinería, solo hay una refinería, tener en cuenta, como os he dicho antes, si se destruye, se pasa a demolición, no se va a poder construir. El puerto exactamente igual, solo hay un puerto, si es demolido no se va a volver a poder construir y es un edificio industrial, igual que la refinería. No pueden estar en el área de influencia de las zonas residenciales. Esta loseta del puerto comprende 2 espacios para construir industria y 2 espacios de agua. Solo la parte de industria cuenta como edificable, por eso, como os dije antes, el costo es 2. Y las refinerías no tienen ningún tipo de poder especial, excepto pues para que nos dan área de influencia para la construcción de fábricas. Los almacenes tampoco tienen ningún tipo de poder especial, excepto que nos van a permitir colocar ahí los materiales que vamos a ir produciendo, y son considerados edificios industriales, con lo cual tampoco pueden estar dentro del área de influencia de las zonas residenciales. Y solo se van a poder construir como parte del proceso de construcción de una fábrica. Si yo construyo una fábrica de 1, construyo un almacén de 2. Si mejoro una fábrica de 1, ya no tengo que tocar el almacén, ya está construido. Si yo construyo una fábrica de 2 directamente, tengo que poner también el almacén directamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego tenemos el parque de bomberos, que el coste, como os dije, era de 3 y solo se puede construir un parque de bomberos. Si es demolido, se retira de la partida. Nadie más va a poder construir parque de bomberos en esta partida. Vamos a poder activar el poder especial del parque de bomberos moviendo un ciudadano a este parque de bomberos. Bien, cuando colocamos el parque de bomberos, pero nunca vamos a poderlo poner un ciudadano que esté ni en el ayuntamiento ni en la oficina de empleo. Entonces, si yo ahora coloco este parque de bomberos, sí que podría poner un ciudadano que lo muevo desde una zona residencial. No podría cogerlo ni del ayuntamiento ni de la oficina de empleo. Entonces, bueno, este parque de bomberos sí que tiene un poder especial. Mientras tengamos ahí un ciudadano, pues tiene el poder activo. Y los ciudadanos que yo tenga en los distritos de otros oponentes no pueden morir por contaminación. Esa es la habilidad que nos va a dar el tener este parque de bomberos. Y la comisaría de policía, que tenía un valor o un coste de 2 para poderla construir, si la demolemos pasa lo mismo, sale de la partida, nadie más va a poderla construir y solo vamos a poder construir una comisaría de policía. Un jugador es el único que lo va a tener. Y cuando tengamos un ciudadano en esta comisaría de policía, lo que va a hacer es que en su área de influencia, esto va así, en todas las casillas que tiene alrededor no puede haber visitantes, por eso viene con ese símbolo de maleta encima, es decir, no va a haber turistas en su área de influencia, no se permiten ahí los turistas. Entonces, si hay algún turista en el área de influencia de esa comisaría de policía, se lo devolveremos al ayuntamiento de nuestro oponente, y si no hay espacio en el ayuntamiento, pues a su oficina de empleo.
Y luego pues tenemos los edificios rojos, tanto los que tenemos todos en la reserva, que son estos tres, como los que están en el fondo común, que como os dije, esos edificios, el coste no se paga en dinero, se paga en materiales. Los materiales los vamos a conseguir bien de los almacenes o bien del ayuntamiento. Cuando una fábrica nos produce, la producción la vamos a poder guardar en los almacenes o en el ayuntamiento. En el ayuntamiento puede haber ciudadanos o puede haber recursos también, no hay ningún problema. Y el coste de estos edificios culturales viene indicado en esta pantalla. ¿Cuál es? Por ejemplo, para la escuela, que es el edificio D1, pues nos va a pedir una madera. Para la biblioteca, que es el edificio de nuestra reserva personal D2, nos pide 2 maderas. Para el museo, que es el edificio D3, nos va a pedir 2 maderas y una piedra. Para la estación de metro nos pide 2 maderas y 2 piedras, y cuando tengamos construida esta estación de metro, que es un edificio cultural, se puede colocar en el área de influencia de una industria, y ya sabemos que las necesitamos para que nuestras zonas residenciales mejoren. Como veis, nos trae 2 maletas. Un jugador puede tener un viajero en otro tablero de otra persona. Si yo tengo esta estación de metro, me permite tener 2 viajeros fuera de mi recinto de turismo. El ayuntamiento tiene un coste de 2 maderas, de 2 piedras y de 2 hierros. Cuando la tengo construida, como os dije antes, lo que nos va a dar, y tengo un ciudadano, nos va a dar 3 votos en la fase de votos. Y finalmente esta clínica, que es una cruz, o sea, con lo cual es fácil, cuando yo la tengo construida, que me pide 2 maderas, 2 piedras y un hierro, y tengo un ciudadano colocado sobre ella, lo que me va a hacer es que durante la fase de contaminación, si tienen que morir ciudadanos en mi ciudad, están a salvo. Mis ciudadanos, si yo tengo un turista, puede morir en mi ciudad, porque ese era el parque de bomberos el que lo salva. Entonces, a no ser que el otro jugador tenga el parque de bomberos, puede morir en mi ciudad. Esos son los poderes especiales y ese es el coste que vienen. Para mí eso está bien explicado, como os he dicho, en esta pantalla de ayuda, y es como mejor se entiende. Y luego finalmente tenemos los parques. Los parques no son mejorables, sí que los hay de 3 tamaños, de 1, de 2 y de 3, pero si yo construyo un parque de 1 está construido, no lo puedo mejorar en ningún momento a un parque de 2. Se paga en dinero, $1, $2 y $3. Pueden ser adyacentes ortogonalmente, como os dije antes, pero no vamos a poder unirlos ampliando. Y podemos mover ciudadanos a estas losetas, sin embargo no tienen ningún poder especial ni hacen nada más porque tengan un ciudadano. Simplemente con que yo tenga el parque en mi ciudad, lo que nos hace es disminuir el nivel de contaminación. ¿Cuánto? Pues a raíz, si tengo uno de 1 me hace una disminución de 1, si tengo uno de 2 me disminuyen 2 y los de 3 de 3. ¿Que yo tengo 2 parques de 3? Pues la disminución de la contaminación del total que me dé sería de 6. Si tengo 2 de 1, pues son 2, uno de estos que tengo construidos serían 4, y luego tengo 2 de 3, pues 7. Bueno, pues cuando yo tenga el total de mi contaminación, lo que voy a hacer es restarle 7, pero no puedo unirlos entre ellos. Una vez que hemos acabado esa fase de construcción, recordar que era construir 3 edificios. Yo aquí construí 2 edificios residenciales y una fábrica. Lo siguiente que sería la fase de mejora. Se podían mejorar los edificios residenciales, los edificios de comerciales y las fábricas. Nunca se puede mejorar lo que hemos construido. Yo en este turno ni siquiera podría mejorar, pero aunque tuviera opción, como os he dicho antes, porque tuviera, por ejemplo, aquí un edificio cultural y aquí tuviera construido la refinería, si esto estuviera así y yo hubiera hecho esos 3 mismos edificios, en este turno no son mejorables. Si fuera otro turno y yo los hubiera construido anteriormente, este edificio industrial lo puedo pasar simplemente a una fábrica de 2, como ya tenía almacén no tengo que tocarle, y este edificio residencial de aquí también, pues como ya tiene acceso a 2 zonas culturales, lo podría pasar también a uno de 2, lo puedo mejorar a una residencia de 2 ciudadanos.
Entonces, bueno, una vez que esté terminada esa fase de construcción es cuando nos indica que retiremos estas pantallas y expliquemos a los demás ciudadanos qué construcciones hemos hecho y cuáles son las mejoras que hemos hecho. Fin de la fase 2. Fase 3. Mover ciudadanos. La fase 2 es muy larga de explicar por todas las restricciones que tiene a la hora de construir, por todas las puntualizaciones, pero a la hora de realizarla es construir 3 losetas. Una vez que esas puntualizaciones están realizadas, es fluida. O sea, es larga de explicar, no de jugar. La fase 3 es mover a los ciudadanos. Cada uno debe de mover a una nueva casilla a sus ciudadanos, aunque puede ser a otra casilla de la misma loseta. Si yo tengo un ciudadano en esta fábrica, tengo que mover a todos los ciudadanos, pero puedo moverlo a esta casilla. No quiere decir, y ninguna casilla que ya estaba ocupada puede ser reocupada en ese mismo turno. Los ciudadanos del ayuntamiento de momento no pueden moverse hasta que no sea otra fase de este turno, porque recordar que la fase 3 de mover tenía 3 secciones, la A, la B y la C. Bueno, pues en la A es mover a los ciudadanos. No pueden moverse del ayuntamiento, no pueden moverse los ciudadanos tampoco al ayuntamiento. Cada espacio solamente va a poder tener un ciudadano, no hay un espacio que en ningún momento pueda contener 2 ciudadanos. Cada espacio de fábrica y zona comercial que tus ciudadanos ocupaban al comienzo de esta fase no puede ser reocupado de nuevo en esta ronda. Los ciudadanos, incluso si tenemos turistas colocados en parques, escuelas, bibliotecas, museos o estación de metro, no hacen nada, no tienen que hacer nada, simplemente están descansando, y puedes encontrarte también con la situación de que no tengas suficientes espacios para albergar a todos tus ciudadanos. El exceso de ciudadanos entonces sí debe devolver al ayuntamiento. Si no hay espacio en el ayuntamiento para un ciudadano, lo devolvemos a la oficina de empleo. Y luego tenemos que tener en cuenta que podemos tener un máximo de un ciudadano en cada distrito de un oponente. Y si hemos construido la estación de metro, como os decía, podremos tener hasta 2. Este ciudadano que movemos al distrito de un oponente sería un turista, a no ser que tu oponente tenga la comisaría de policía y no puedes tener turistas en su zona de influencia. Cada turista debe de moverse también en cada ronda, sin importar lo que nos vaya a pasar, dentro del mismo distrito o a un distrito vecinal. Si yo soy este jugador, me puedo mover a este distrito. Si tuviera otro jugador, me puedo mover al del distrito de la izquierda o al del distrito de la derecha. Pero si estamos jugando a 4, no puedo saltar directamente al distrito de enfrente. Entonces yo puedo mover un turista aquí y en otra ronda podría moverlo al distrito del de enfrente en una partida a 4. Los turistas además no pueden estar en zonas residenciales de los oponentes, en parques de bomberos, ni en comisarías, ni clínicas, ni universidades. Pueden estar en zonas comerciales, pueden estar en fábricas o pueden estar en parques. En parques no harían nada, en fábricas o en zonas comerciales pues evidentemente harían lo que diga. Si yo tengo un turista en una fábrica y lo pongo en donde hace hierro, cuando llegue el momento de producción, ese turista va a fabricar para mí. Si lo tengo en un parque, pues no va a ocurrir nada. Yo ahora mismo, en esta situación que tengo en el mapa, pues imaginar, yo puedo decidir mover. Los de las zonas residenciales no necesitas, pero puedo mover este turista de esta zona residencial a esta fábrica y colocarlo ahí. Para indicar que lo he movido, simplemente lo coloco tumbado. De esa manera ya sé que este ciudadano ha sido movido en este turno. El otro jugador, si tiene disponible un ciudadano, si quiere, podría colocarlo en esta otra posición de la fábrica. Si luego tiene para almacenar, se lleva la piedra. Si no tiene, me la tiene que dejar en un almacén mío o en el ayuntamiento si yo tengo hueco. Y si ni él ni yo tenemos hueco, ese material se perdería.
Una vez que hayamos movido todo, pasaríamos a la parte B de este turno, y es el momento de encontrar nuevos hogares para los ciudadanos que nos queden en el ayuntamiento. A cada zona residencial de nivel 1 que esté vacía en nuestro distrito le llevamos un ciudadano. En este caso, como tengo una, le llevaría ese ciudadano. Y finalmente llegan nuevos ciudadanos, los sacamos de la oficina de empleo. Cada fábrica o cada hueco que tengamos en la fábrica sin ocupar nos lleva un ciudadano al ayuntamiento. Como yo ahora tengo uno, un ciudadano iría al ayuntamiento. Si yo no hubiera colocado ninguno, tendría 2 huecos libres en la fábrica y me llevaría a 2 ciudadanos a mi ayuntamiento. Son ciudadanos que yo saco de la oficina de empleo. Entonces, fase 3, que es mover a los ciudadanos, tenemos que mover todos los ciudadanos que tengamos en fábricas y en centros comerciales del lugar que ocupan. Para indicar ese movimiento los vamos a colocar tumbados. No vamos a poder recolocar un ciudadano en la misma posición donde estaba ocupado. Entonces, si yo en el turno anterior había producido madera, en este turno no voy a poder recolocar ahí ninguno. Puedo llevarlos a las fábricas, o puedo llevarlos a las zonas residenciales. Si esto hubiera estado así, llega otro turno y tengo que recolocarlos porque estos ya no pueden quedar de ninguna de las maneras ahí. Este lo podría llevar a esta zona residencial y este, como no tengo nada que hacer con él, pues simplemente lo tendría que colocar en la loseta del ayuntamiento porque no hay donde colocarlo. Buscamos nuevos hogares para los ciudadanos. Como no tengo más zonas de urbanización, yo no puedo recolocarlos, y traemos nuevos ciudadanos. 2 huecos libres en las fábricas, me solicitan 2 nuevos trabajadores, los coloco en la loseta del ayuntamiento. Si en esta loseta hubiera almacenados materiales y hubiera un hierro, no puedo traer este segundo, con lo cual se queda ahí en la oficina de empleo. Eso serían lo que habría que hacer. Cuarta fase, recolectar los ingresos. Aquí vamos a recolectar los ingresos. Lo primero, por cada turista que tengamos en nuestro tablero. Si yo tengo aquí un turista, voy a recibir $1. Cuento el número de turistas y me cojo $1, sin más. Recolectar los ingresos comerciales, en el caso de que yo tuviera alguna fábrica o alguna zona comercial, bien de nivel 1, bien de nivel 2. Por ejemplo, pues si aquí yo tuviera esta zona comercial y tengo colocado aquí un ciudadano, pues recolecto esos beneficios de la zona comercial, que en este caso me daría $1. Los beneficios que nos vamos a encontrar: $1, cambiar materiales de construcción por dinero, cambiar dinero por votos y cambiar materiales de construcción por votos. También tenemos todo aquí explicado. Cambiar $1 es $1, evidentemente. Cambiar materiales de construcción por dinero. Madera, $2. Piedra, $3. Hierro, $5. Un ciudadano en una loseta, un cambio nos permite. Cambiar dinero por votos. Aquí tenemos $1, 2 votos. $2, 3 votos. $3, 4 votos. $4, 5 votos. Una vez podemos hacer el cambio. O sea, yo me coloco aquí, puedo dar $4 y que me dé 5 votos. Y cambiar materiales de construcción por votos. Aquí tenemos: la madera me da 3 votos, una piedra 5 votos y un hierro 7 votos. Esos son los cambios que nos vamos a poder encontrar. Dependiendo del tamaño, pues las de 1 tienen el $, las de 2 tienen el $, y cambiar materiales de construcción por dinero. Las de 3 podemos cambiar dinero, o sea, te da $1, materiales de construcción por dinero, dinero por votos. Y en las de 4, a mayores de las otras 3, pues tenemos la de cambiar materiales de construcción también por votos. Esas son el orden que siguen esas recolección de ingresos comerciales. Lo podemos hacer en el orden que nosotros queramos para obtener esos ingresos de las zonas comerciales. No hay un orden determinado. Entonces podemos cambiar materiales por dinero y luego pasar el dinero a votos. Y finalmente recolectamos el ingreso de las fábricas. Esto sí se hace en orden. Recolectar ingresos turistas, recolectar ingresos comerciales y recolectar el ingreso de las fábricas.
Se puede hacer también en el orden que quieras y cada ciudadano en un espacio de fábrica nos va a producir el material de construcción que venga indicado en ese espacio. En este caso que yo tengo simulado, pues nos va a producir una madera que lo tengo que colocar o bien en el almacén, como os he dicho, o bien en el ayuntamiento. Son las dos opciones que vamos a tener. Cada ciudadano que esté, pues nos produce ese material. Así que simplemente pues creamos esa producción, pero el orden es ese. Primero recogemos los ingresos comerciales y después los ingresos de la fábrica. Si no podemos acomodar o no podemos colocar todos los materiales de producción que producimos entre los almacenes y el ayuntamiento, tenemos que pues, enviarlos, dejarlos, perderlos, como si los perdiéramos. Y lo que os decía antes, si tenemos turistas y no pueden enviar materiales de construcción de vuelta a casa y hay un espacio en un almacén nuestro, nos lo dejan ahí. Y si no, pues igual, si nosotros tampoco tenemos espacio y el jugador tampoco tenía, pues simplemente se va a perder. No se pueden reordenar los materiales de construcción, o sea, los que yo tengo colocados en el tablero están colocados. No puedo hacer una reordenación, quitar uno para poner otro. Fase 5, fase de votación. Todos los jugadores la hacemos de manera también simultánea y vamos a contar votos. Los ciudadanos que nos dan votos son los ciudadanos que están en las zonas residenciales, solamente los ciudadanos que están en las zonas residenciales. Simulo aquí que hay otra zona, por ejemplo, residencial, que esto estuviera así, porque yo tuviera aquí otro edificio cultural, con lo cual este tendría a 3, si os dais cuenta, 1, 2 y 3, tendría influencia de 3 edificios culturales y podría estar ahí. Bueno, pues si esto estuviera así, vamos a poner también aquí que hay 2 ciudadanos, contabilizo. Este ciudadano que está en una loseta de 1 me va a dar un voto, este ciudadano que está en una loseta de 1 me da un voto, pero este que segundo me da 2. Ahora tengo aquí una de 3, este me da 1, este me da 2 y un tercer ciudadano me daría 3. O sea, si yo tengo esta loseta y la tuviera completa con todos los ciudadanos, si yo tengo esta loseta y la tengo completa, que llevaría todos estos ciudadanos, pues esto a la hora de contabilizar, el primero me da un voto, el segundo me da 2 votos, el tercero me da 3 votos, este me da 4 votos y este me da 5 votos. O sea, esto es importante porque son 5, 4, 9, 12, 14 y 1, 15, o sea, una sola loseta me puede dar 15 votos. Por eso os decía, podemos tener 3 zonas residenciales de 1, pero no se pueden segregar. O sea, yo no puedo convertir 3 zonas residenciales de 1 en una loseta de 3. O sea, tienen que cumplir los requisitos, porque sí que es importante el tamaño, porque entre más grande sea y más ciudadanos tenga, más votos nos va a dar. Entonces yo contabilizaría los votos 3, 5, 6, 8, 9 y 10. Entonces cogería aquí y me sumaría el número de votos que yo he conseguido. Si tuviera esta loseta de universidad y está activada porque tiene un ciudadano, esta loseta en sí me da directamente 3 votos. Entonces, esa es la fase de contabilización de votos y todos los ciudadanos la hacen a la vez. Entonces, tenemos que contar los votos. Si esto no estaba y lo que estuviera construido fuera eso, pues yo aquí tendría 2 y 1, 3 y 1, 4, pues 4 votos. Aquí me habría sumado en el track 4 votos. Es lo que hay que tener en cuenta. Y todos los jugadores la hacemos de manera simultánea. Fase 6, medir la contaminación. Cada ciudadano que esté en nuestro distrito, incluyendo los turistas, nos va a generar 1 de contaminación. En este caso no se cuentan los que estén en el ayuntamiento. En este momento yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces estos me generan 5 de contaminación. Cada espacio de parque, tener en cuenta que resta 1. Como yo tengo aquí ahora mismo un parque de 3, tendría 2. Y luego cada fábrica que haya producido
cada producción que haya hecho suma 1. Entonces yo habría producido una manera, con lo cual serían 4. Entonces tenemos que ajustar nuestro nivel de contaminación. Eran 1, 2, 3, 4, 5 y unas 6, más 1, 7, menos 3, 5. Vale, tendría que ajustar mi nivel de contaminación a 5. Si en algún momento nuestro nivel de contaminación llega a 100, hemos perdido automáticamente la partida. En el momento que un jugador pase su nivel de contaminación por encima de 10, se producen muertes por contaminación. El jugador que tenga el nivel de contaminación más alto en esa ronda tiene que matar a un ciudadano. Tiene que coger uno de estos ciudadanos y matarlo. Lo colocará tumbado en una cuadrícula, creando un cementerio. Si en rondas posteriores van muriendo nuevos ciudadanos, los tiene que ir colocando adyacentes de manera ortogonal, de manera que van a ir haciendo un cementerio. Entonces, sí, yo podría encontrarme con tener esa zona bloqueada con 4 ciudadanos y eso sería el cementerio. Si yo construyo esto aquí y ahora se me muere otro ciudadano y tengo que ponerlo, como no puedo ortogonalmente, es como si fuera el primero que se hubiera muerto y lo puedo poner en cualquier zona que esté disponible. Tener en cuenta que yo, para explicaros, no lo estoy aplicando, es que donde esté el alcalde, en esas 2 columnas no se puede construir. Entonces esa zona estaría totalmente bloqueada a la construcción. Pero cuando yo ya tengo construida en esa columna, ya no puede bloquear esa zona porque tiene construcción. Entonces no hay donde ponerlo, simplemente se coloca a un lado apartado. Pero la zona donde colocas el alcalde te quedaría bloqueada. Yo voy haciendo ejemplos, os he ido poniendo, pero hay que tener en cuenta que la zona donde estaba el alcalde no se podría tocar para construir. Si yo tengo esto así y me ponen aquí el alcalde, estas 2 columnas quedan totalmente bloqueadas. El nivel de contaminación, que ya os lo dije antes, no se resetea en ningún momento. O sea, si yo tengo 11 de nivel de contaminación, en esta ronda no tengo, o aunque me quedara en negativo, no voy a restar. Si solo tengo 1, pues aumento a 12. Es muy sencillo. Número de ciudadanos, número de fábricas que han producido, o sea, ciudadanos tantos, fábricas que han producido y restamos el número de parques que nosotros tengamos para ajustar el nivel de contaminación. Si alguien tenía más de ese 10%, los ciudadanos van a morir debido a esa contaminación. Podemos, si tenemos turistas y el otro jugador no tiene construido el parque de bomberos, podemos matar incluso a un turista. Al morir el turista, pues se va a casa, va al ayuntamiento de ese propietario y si no hay sitio, pues se va a su oficina de empleo de su propietario. Y si tenemos una clínica construida, que era esta de aquí, no se nos mueren los ciudadanos por nivel de contaminación, aunque seamos nosotros los que nos correspondería que en este turno se nos muera ese ciudadano. Fase 3, fase de influencia en el ayuntamiento. Este es el ayuntamiento, hay 4 concejalías, como si dijéramos, y vamos a poder ir ganando influencia en esas concejalías. Tenemos 2 discos, nos vamos a poner donde queramos. Tenemos que avanzar siempre de izquierda a derecha, pero yo puedo llegar aquí y si en un momento determinado me interesa colocarme en este área de influencia, aunque no haya llegado al final, lo puedo hacer, pero siempre empezando de derecha a izquierda. Puedo conseguir esta y luego no me interesa seguir avanzando, puedo colocarme en la primera de otra concejalía porque me interese. El coste que yo voy a tener que pagar dependiendo de la columna viene indicado en la parte de abajo. Voy a poder pagar en dinero o en votos. Aquí $1 un voto, aquí $2 o 2 votos, $3 o 3 votos, $4 y 4 votos. En este voy a obtener materiales de construcción. Aquí me va a permitir hacer determinadas construcciones sin tener en cuenta los requisitos de influencia.
sin tener en cuenta los requisitos de influencia, pero sí teniendo en cuenta los requisitos de entre fábricas y zonas residenciales. Pero sí me va a permitir hacer, por ejemplo, una zona residencial más grande sin tener en cuenta que tenga que tener la influencia de los edificios culturales. Pero sí tengo que tener en cuenta que no entre dentro del área de influencia de una zona industrial. Aquí me va a dar dinero o votos, pues yo pongo por ejemplo $4 y puedo obtener 8 votos y he conseguido llegar aquí, y esta concejalía es la que me va a permitir obtener estos ciudadanos que se me han quedado en la reserva. Aquí conseguiré uno, aquí 2 y aquí 2. Yo he dejado ahí 8, 2, 4, 5, 6, son 6. Y dirás, pero y todavía quedan 2, claro, porque yo puedo moverme en estos círculos del ayuntamiento. Al final del turno, en la ronda número 7, que da influencia en el ayuntamiento, pero también recordar que había una carta de las de acciones especiales que yo puedo colocarme aquí, y esto me permite hacer una ronda extra de influencia en el ayuntamiento. Entonces, bueno, estos son los recursos que nos van a entregar. Y el turno, la fase número 8 de la ronda sería entregar el alcalde. Si algún jugador se colocó en la ficha de alcalde, se lo lleva a ese jugador. Y si ningún jugador, simplemente esto rota hacia la izquierda y se lo lleva el jugador de más a la izquierda. No hay más. Se va pasando ronda a ronda y se lo llevaría ese jugador. Así vamos a ir jugando todas las rondas hasta que se produzca el final de la ronda 8. Se habría terminado esta ronda, pasamos a la ronda 2, hacemos todo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando se produzca el final de la ronda 8, tendríamos que hacer pues entonces el cálculo de la puntuación final, después de la ronda en que cada jugador contabiliza pues sus puntos. Lo primero que vamos a hacer sería revelar la carta de promesa electoral. Si has cumplido la promesa electoral, tendríamos que sumar esos votos, y si no la cumplimos, tendríamos que restarlos. Suponemos que la cumplimos, pues sumas 12. Si no la has cumplido, pues resta 6. Tienes que restar tu nivel de contaminación de la puntuación de este nuevo total. Entonces, bueno, pues si yo tengo 23 de nivel de contaminación, a la puntuación que yo habría conseguido tendría que restarle esos 23. Y el jugador con más votos al final de la partida sería el ganador de este Small City Deluxe Edition. Ahora sí, vamos a cambiar de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, como veis y os dije, no es un juego realmente complicado, aunque sí con muchas pequeñas reglas y con muchos matices que tienes que tener en cuenta. Las primeras partidas es cierto que tienes que estar de manera casi continua mirando el manual hasta que interiorizas todas esas pequeñas reglas. A mi modo de ver, le falta en la parte de atrás un resumen o una síntesis de esas reglas. Tenemos este cartón que sí que nos dice muchas cosas y nos ayuda un montón, la pantalla, sobre todo en los costes de los edificios, en los cambios del comercio, pero en las mini reglas, hasta que lo sueltas, estaría bien tener un pequeño resumen o algo que fuera a simple vista para visualizar las cosas. Una vez que tienes 2 o 3 partidas, el juego funciona muy bien. Funciona muy bien a 2 jugadores. Tiene modo en solitario, no sé cómo apretará ni cómo irá, pero creo que puede ir también muy bien. Y creo que es un juego que va a funcionar igual a 2, a 3 que a 4 jugadores, porque al final tú gestionas tu distrito. Sí es cierto que el resto de jugadores, o tú puedes mandar tus turistas, pero no hay una gran interacción. Donde puede haber un poco más tema en las losetas de arriba, pero como las losetas que son comunes, esos edificios, la clínica, la comisaría, el parque de bomberos, la universidad, que son comunes, pero siempre hay uno menos que el número de jugadores, con lo cual siempre estás más o menos jugando en las mismas condiciones.
los objetivos o las promesas electorales que cogemos al principio de la partida no son nada fáciles de cumplir, son bastante exigentes, y mantener la contaminación a raya para que no se te desfase también es bastante complicado. Porque la industria contamina, pero los ciudadanos que metes también contaminan. Dices, bueno, pues prescindo de la industria, pero si prescindes de la industria no puedes crear edificios culturales, con lo cual si no puedes crear edificios culturales no puedes hacer que tus edificios pasen de un determinado tamaño, se te quedan pequeños, necesitas centros comerciales para determinados cambios, tampoco puedes hacer un centro comercial si no haces zonas... Tiene muchas cosas a tener en cuenta, y luego no puedes colocar nada sin pensar muy bien, no solo esa jugada, sino 2 o 3 jugadas posteriores, o cómo vas a hacer ese desarrollo de la ciudad, porque te encierras a ti mismo, o sea, te puedes encerrar a ti mismo, porque si tú colocas una zona residencial y una zona industrial a una casilla de diferencia, o a 2 casillas, sí, que no están en la zona de influencia, pero claro, si luego esa zona residencial la quieres expandir, ya entraría en zona de influencia de la zona industrial, ya no puede, entonces tienes que tener muy bien previsto todo. Creo que es un juegazo, pero no es un juego ligero para todo el mundo, por esa cantidad de pequeñas mini reglas y puzzle que tienes, o sea que es bastante exigente. Aunque creo que luego es exigente, pero sin ser súper complejo de pillar, o sea, lo que es la base de la dinámica, en el momento que haces un par de turnos la tienes. Luego lo que necesitas es asentar todas esas mini reglas. Esa es mi opinión personal, y yo tengo que decir que a mí particularmente me ha gustado bastante. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado, que os sea de ayuda. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os decimos siempre. Contarme si os llama la atención, si os gusta, si lo tenéis, lo que vosotros queráis. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!